Bueno, Sí, ya ya estamos de volvimos. regreso. Sí, de nuevas. Estaba yo hablando sobre los contratos. Hay un contrato que si viola ese contrato, está haciendo corrupción, pues si por algo lo está Andrés Manuel queriendo pararlo. Ahora, no puedes tú luchar, decir, bueno, es que si dijimos que si tú me concedas el contrato, pues me vas a pagar tanto tiempo porque me dañaste. No, no, no hay un daño. El daño es la corrupción. El daño es la corrupción. Entonces, si hay que ver eso, hay que ir con el Congreso, que cambien las leyes del Congreso, que los contratos cómo se tienen que hacer y que están violando, son violatorios eso, por eso lo que seguramente lo está queriendo cancelar Andrés Manuel. Pero debe haber formas, no, que cosas, compromisos internacionales, sí, pero no te da la autoridad. Si están leoninos unos contratos, se tienen que corregir y los Pues, y bajo y no tienes por qué sancionarme, porque es de la autoridad es el gobierno. Y si lo hace, que lo haga y no se le paga. Y pues a ver mira, qué. Memo, Pero mira, sí, Memo, yo te digo algo. A principio del sexenio tuvimos problemas muy fuertes con los contratos leoninos de los gasoductos. Acuérdense entonces que Andrés Manuel estaba incluso ahí el grupo Carso de Slim. Entonces llamó a Bartlett y empezaron a negociar para no llegar a los tribunales. Porque, entre otras cosas, que decía Andrés Manuel era que les pagábamos todo a los que construyeron los ductos, pero al final de cuentas, y ya lo hemos comentado aquí, los ductos permanecían como propiedad de las empresas que los bueno, habían ¿quiénes son? A construido. ver, ¿quién dio eso? A ver, ahí están los gobernadores, los presidentes. Bueno, Tómenlos, agárrales y quites toda la riqueza. Pues es que tenemos que tener el valor de hacerlo. sí, pero No bueno, podemos permitirlo. Ah, no, no lo puedes tocar bueno, porque fue no, pero presidente. mira, Vayan al carajo. Son no, ladrones, a lo que voy es que delincuentes. después de varias Hombre, sesiones de negociación en las que intervino personalmente Andrés Manuel y las empresas, que son empresas muy fuertes, no sé si canadienses, americanas, se llegó vayan al carajo. a una serie de nuevos arreglos y nos dijeron que nos habíamos ahorrado como nación 4.500 millones de dólares, ¿sí? Entonces, pues en estos casos, para no llegar a tribunales, incluso internacionales, desde luego, ¿no? No locales, pues Andrés Manuel ha preferido el entrar en negociación. En este caso de la famosa planta de Tileno 21, que nos va a producir, aquí lo tiene el periódico, ¿no? Lo dice claramente, la petrolera tendrá pérdidas por 70.000 millones de pesos de mantenerse el convenio. Imagínense. Bueno, pues ellos tendrán que ver la forma de negociarlo y de, pues evidentemente sacar algo en provecho, pues ahora sí de plano del pueblo de México. Es lógico, ¿no? Porque Pemex es de México y todo esto nos afecta, ¿verdad? Indiscutiblemente. Entonces hay que ir limpiando todo lo que estuvo producto de la corrupción. Y ya que estamos en eso, ¿qué me dicen del video famoso de Lozoya y de los sobornos? Sí, Barbosa está en la lista, sí, como Que gobernador. pague, que se largue, No, no, que se no, vaya a la cárcel. no, Pues pero ¿cómo? no, cálmate, Memo. Ya Sí. Barbosa se deslindó. El gobernador de Querétaro, creo que se llama Francisco Domínguez, que también está en la lista, corrió a su secretario particular porque dicen que le agarró dinero. Pero el gobernador, ahorita en funciones, que en esa época obviamente no estaba como gobernador, ya también se deslindó. Entonces, a lo que vamos es esto, los videos que quiere Andrés Manuel que se pasen a todo México, lo dijo por las redes y que se averigüe y que se transparente de cómo recibieron dinero todos los miembros de la clase política, empezando pues casi nada por Ricardo Anaya, ¿no? Que yo lamento mucho que lo metan en esto. Incluso Barbosa dijo que iba a demandar a Lozoya, sí, pues Barbosa abogado, ¿verdad? Por mencionarlo a él.
Sí, tal cual. Mencionó a tres Te o debe cuatro. dinero a ti. Bueno, Miguel no. Barbosa, no te... Bueno, pero poquito, pero es un tipo ratero, es un Bueno, sí, ladrón. yo le Bueno, presté en una ocasión, desde luego, y nunca bueno, me lo pagó. Eso sí es pues cierto. ahí está. Entonces, y ya va a decir, no, no lo debo yo. Ya, es Dios. ¿O qué? ¿Quién es ese cabrón? ¿Es un Bueno, por ladrón? eso. Memo, disculpe, Entonces, una cosa muy importante. Yo fui corresponsal y nunca publiqué algo que no puedo comprobar. Entonces, obviamente el gobernador ahorita dice, yo no recibí nada. Entonces sería una cosa comprobarlo y después podemos castigarlo. Pero mientras es inocente el señor, de mi sí, punto. yo como ha dicho Andrés Manuel, no queremos juicios sumarios ni linchamientos políticos. Eso es lo que dice claramente Andrés Manuel. Y hoy dijo que él no quiere ser el verdugo, usó esa palabra, en el asunto del juicio a los expresidentes. Que digan que él fue el que los llevó, por decirlo así, al paredón. Bueno, miren, estos temas, Memo, por la corrupción, el video de Lozoya, todo lo que está saliendo, ¿no? La estafa maestra que ya platicamos de los 15,000 millones de Rosario, todo esto es inédito en México. Ahora, hay que saberlo manejar. Ahora, nosotros no somos las autoridades ni desde el punto de vista jurídico, judicial, el Poder Judicial, ni nada para manejar esto. Ya dijeron, por ejemplo, que con los dichos de Andrés Manuel está interfiriendo en el proceso. O sea, está sesgando el proceso. Está afectando el debido proceso. Imagínense. O sea, El cualquier proceso palabra. de la corrupción. Proceso legal. Bueno, es que los abogados se agarran de eso y entonces imagínate si ese proceso va a estar viciado de origen o no de origen. Y entonces el cuate con sus abogados dice, no, pues esto no vale, ya me salvé. Como las averiguaciones previas que están mal integradas, bueno, pues ya que qué mala suerte tuvieron, ¿verdad? Porque yo ya maté, pero no hicieron bien la averiguación previa, pues ya me voy. Entonces, miren, estamos ante una situación muy importante, muy delicada, y qué bueno, tu tema, Memo, la corrupción, es el tema de todos, evidentemente. Ahora, ¿cómo vamos a manejar estos asuntos? ¿Contra quién se va a dictar sentencias? En primer lugar, ¿quiénes van a ser llamados a declarar? Pues estamos en manos de Alejandro Gertz Manero. Él dice, Barbosa quiero que declare. ¿Y por qué? Porque sí, porque tengo pruebas suficientes para llamarlo a declarar. Ahora, eso no es cualquier cosa. Y que declare el presidente Peña Nieto y que declare Videgaray, secretario de Hacienda, etcétera, etcétera, y este Francisco Domínguez. Bueno, eso todavía no sabemos qué va a ocurrir. Aquí el fiscal general de la República está integrando, por decir así, los expedientes. Bueno, pues ahora sí que Dios lo ayude y que haga bien las cosas. Ahora queremos que haya justicia y justicia, como yo digo, retroactiva, porque pues esos casos ya pasaron. Esperemos que no proscriban o prescriban, porque ya se ha dicho que algunos, ya les dije, los delitos electorales del 2012, pues estamos en el 2020, 8 años, ya prescribieron. Todo lo que Lozoya dijo, yo di dinero al PRI, yo tal, yo por instrucciones y tal, pues eso ya ahorita ya no camina, desgraciadamente, eso es lo que han dicho. Ahora, otros delitos, y ya lo platicamos, como el soborno, el que te entreguen dinero, etcétera, eso sí, parece que se persiguen de oficio y no prescriben. No vence, no caduca. No caducan. Ese no caduca. Bueno, entonces, tenemos que ver lo que va a decir el fiscal. Ahora, el fiscal está, ustedes comprenderán, hermético, como siempre, ¿verdad? Los fiscales, ese cuate que estuvo ahí en Guanajuato 11 años, o 12 o 13 años, que llegó Andrés Manuel y dijo, bueno, ¿y el Marro? ¿Qué pasa con el Marro? Tenemos un fiscal aquí de más de 11, 12 años, a lo mejor ni había nacido el Marro. ¿Y qué está haciendo? Porque los últimos 3 años en Guanajuato fue un desastre, vaya, de muertes, de ductos, de todo lo que intervino este cuate.
Además, ya salieron en televisión los seguidores del Marro y dijeron, aquí estamos, ¿verdad? Aquí. El Marro puede estar en la cárcel, pero nosotros aquí estamos. Y de este cuate que les comenté del Sindicato Libertad, Hugo Bello, salió un cuate y dijo, ya salió de la cárcel nuestro patrón. Y ya saben, les echó ahí una bola de groserías y todo, como diciendo, nosotros sí podemos. Y lo metieron a la cárcel hace 4 o 5 días. Ahora quieren volverlo a arrestar, pero Hugo Bello, ese cuate, ¿verdad? Que salió su foto y que les dije que parece un cuate inteligente, ya salió de la cárcel y tiene quién sabe cuántas cosas encima de él. Entonces, imagínense, la justicia pues también es una pelea, pero de gatos y perros y política y de dinero. Pues el Mochomo no dio su mamacita $2 millones para que lo sacaran o lo pusieran en arraigo domiciliario. Así de fácil, porque oyeron una conversación telefónica en que le pidieron a la mamá, y la mamá pues obviamente está metida en todo eso, dio la lana. Pues oigan ustedes, así pues en nuestras propias narices. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México? Pues claro que está todo corrupto y todo se maneja con dinero. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues habría que suprimir el dinero ya de plano. Bueno, pues... No, tenemos que hacer la cosa electoral. No podemos permitir que suban a gente a esos puestos a robar. Bueno, por eso. Porque bueno. así lo están, no puede ser. El instituto, Lorenzo Córdoba, ha provocado los fraudes. Es una cosa increíble. Y nadie lo toca. Bueno, por eso. Nadie lo toca, pues es intocable. Pues lo protegen por todos los ladrones, pues por todos eso, los asesinos. Ahorita le están advirtiendo a Lorenzo Córdoba que más vale que haga una elección, ¿sí? Ejemplar. No, que se largue, no tiene que estar ahí. Ese tiene que estar en la cárcel. Pues sí, bueno, sí, Ricardo. Pues ¿cómo le vas a dar la oportunidad a un ladrón? Es un asesino. Pues entonces que decidan, quién sabe qué autoridades, porque imagínense remover el presidente del INE, pues no ha de ser tan fácil, ¿no? Al final de cuentas, ya saben, todos son procedimientos, porque pues no podemos atropellar a la gente, ¿no? Se habla de derechos. Bueno, pues todos tienen derecho, tenemos derecho a defendernos legalmente, ¿no? Y como dice Luigi, todos somos inocentes, ¿no? Se supone, hasta que nos prueben lo contrario. Creo que la ley ya está así, porque antes estaba al revés. Todos éramos asesinos hasta que nosotros probábamos que no éramos asesinos. Vaya, verdaderamente esto de los asuntos legales está y siempre ha estado muy complicado. Bueno, pues miren, ya vamos en la tercera bloque, ¿no? Y bueno, yo creo que ya me toca a mí el tema, ¿no? Mío. No quiero aburrirlos mucho, pero miren, ¿cómo podemos hacer que un gobierno rectifique? Por ejemplo, no nos gusta cómo está gobernando Andrés Manuel. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, el manifiesto de los intelectuales, ¿no? De media página en el Reforma, pues diciendo muchas cosas, desde luego, en contra de la manera en que Andrés Manuel está gobernando. Bueno, pues Andrés Manuel lo lee y sigue de frente, ¿no? Ahora, hay otra forma. Los empresarios, ¿verdad? Los empresarios también se han reunido, ¿no? Y sacaron sus famosos 68 puntos y se los fueron a presentar a Andrés Manuel, ¿no? No los recibió, los mandó con la secretaria de Economía, como todos sabemos, ¿sí? Graciela Márquez. Entonces, miren, todas las gentes en todo tiempo y momento quieren actuar de una forma, claro, de buena fe, para influir en el gobierno. Pero no es fácil cambiar el rumbo de un gobierno, porque como ya les dije, a lo mejor el gobierno piensa que se debilita si acepta propuestas de otros grupos, ¿sí?
Yo digo que no, que los gobiernos no se debilitan, se fortalecen si saben aceptar, procesar e incorporar esas ideas, esos enfoques, porque pues no es fácil, ¿verdad? Un gobierno en un momento dado tendría que rectificar, y no es lo mismo rectificar el rumbo que ratificarlo, ¿verdad? Son cosas totalmente diferentes. Bueno, lo que a mí se me ha ocurrido es que la sociedad civil famosa, ¿verdad? Totalmente independiente, que no tenemos nada que ver con el gobierno, ¿verdad? Y de ahí surge quizá nuestra fuerza, ¿verdad? No tenemos ningún compromiso con el gobierno. Entonces nos constituyamos en un grupo, ¿verdad? De muy alto nivel, interdisciplinario, ¿verdad? Con personalidades, si es que se aceptan esas personalidades en el mundo empresarial, en el mundo académico, en el propio mundo de los trabajadores. Acuérdense que la CTM era del PRI y pedirle a la CTM una acción en contra del PRI, bueno, eso es fatal, si yo lo viví en la fábrica, ¿no? Y también este hombre que maneja el sector agropecuario desde el punto de vista privado, que no sé si se apellida Bosco, o sea, gente muy representativa, ¿no? Y entonces, que yo le había propuesto a Fox, ¿verdad? El 14 de julio, me acuerdo perfectamente que le mandé un fax al hotel donde él estaba, a el Fiesta Americana, diciéndole que creara un consejo consultivo, ¿verdad? Interdisciplinario, por encima de todas las secretarías de Estado, ¿sí? Pero consultivo, no ejecutivo, para que al propio Fox, ¿verdad? Le diera ideas, consultara con ese consejo cada mes, cada 2 meses, cada 3 para guiarse, para decirle, oye, mira, Vicente, aquí no estás enfocando las cosas bien, ¿no? Nosotros tenemos muchos datos, sabemos cómo está la sociedad mexicana, cómo está el pueblo de México, y aquí te está fallando el tino, la estrategia, etcétera. Bueno, pues yo pienso que este Consejo Ciudadano Interdisciplinario y todo debería de reunirse y debería de sacar un reporte, ¿sí? A la nación. O sea, ni siquiera al gobierno. Y decir, miren, señores, gobierno o no gobierno, ahí lo vamos a dejar a estos hombres y mujeres del gobierno. Nosotros opinamos que México está mal en esto, en esto, en esto, y queremos que todo el país se entere de qué es lo que pensamos que se debe de hacer. Y ya, ¿para qué Ricardo, nos vamos a estar enfrentando y jaloneando? Y oye, por favor, hazme caso, por favor, cítame, por favor, dame media hora para que me oigas. No, yo creo que eso es hasta indigno de la Ricardo, sociedad civil. Ricardo, Entonces, por qué no usamos el parlamento comunitario de Lorenzo Pérez Arenas como sí, vehículo? Ya no, ayer hablé con Lorenzo, él me dijo que recibió ahorita la acta constitutiva ya como bueno, título y todo, ya está hecho. Entonces tenemos un vehículo donde podemos entrar y usar este como tipo consejo. me parece muy Claro. bien. Todo lo que sea Sumando, una estructura, como dices, el Parlamento, que ya está hecho. Yo también, acuérdate que fui a las reuniones con Lorenzo en algunas ocasiones y ahí te vi, estuvimos en su casa, que nos hizo favor de invitarnos. Desde luego, esto es más bien poblano, ¿no? Pues afecta más al estado de Puebla y todo lo que Lorenzo está haciendo desde el punto de vista ecológico, que ya sabemos que es un hombre muy dedicado a ese tema, ¿verdad? Muy profesional. Ampliamos a nivel nacional. Bueno, pues eso sería ideal. Ahora, yo estoy pensando en figuras muy representativas, ¿verdad? Que por lo general han hecho una crítica constructiva, me imagino, del gobierno y lo que piensan a su leal saber y entender, como se dice,
qué es lo que México necesitaría hacer en ciertas áreas vitales, ¿verdad? Para el país. Y bueno, pues Andrés Manuel dice, no, yo sigo y sigo y sigo. Por ejemplo, ahorita en la cuestión económica dice, ya tenemos 50,000 empleos ahora en agosto, pues ya vamos para arriba. Pero no se da cuenta que hay 12 millones de gentes desempleadas y que pues no saben ni qué hacer porque ya hace mucho tiempo que no reciben un solo quinto de ingresos. ¿Por qué? Porque no tienen ya trabajo de nada. Entonces, todo eso, pues, es un problemón. Ahora, Andrés Manuel está confiado, ya dijo, ya dio resultado mi política económica, ya di X dinero, muy poco al final de cuentas, ¿no? Comparado con el presupuesto nacional, a los de abajo. Ya evité, por decirlo así, darle dinero a los de arriba. Y ya vamos caminando, ya vamos saliendo. Bueno, pues francamente, pues qué bien que él tenga esa impresión idílica de que el país ya va caminando y que ya no va a haber tanto problema. Y yo desde luego no tengo esa impresión. Y seguramente hay muchísimos datos en todo el país. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una oficina gubernamental en que podamos recabar todos esos datos. Pero desde luego está el INEGI. Yo no creo que el INEGI nos pueda mentir a todos los mexicanos, sí, para favorecer, por decirlo así, al gobierno de Andrés Manuel. Eso pues sería también corrupción, Memo, corrupción Claro. intelectual, corrupción de todo tipo, ¿no? Eso no se podía tolerar. Que ese instituto no nos dijera la verdad, pues que nos diga realmente cuál es el hoyo económico. Ya les dije que si vamos a perder el 10% del PIB, pues vamos a perder la friolera de 2.5 billones de pesos. Y el presupuesto de México es de 6 billones. O sea, nos acercamos a perder como país casi el equivalente de la mitad del presupuesto nacional en producción, en bienes y servicios. Así se mide el famoso PIB, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad civil debe de pronunciarse y debe de sacar adelante un documento cada X tiempo, pues cada 2 meses o cada 3 nos reunimos. ¿Cómo va el país? Según nosotros va así. ¿Y el gobierno? Bueno, pues el gobierno es el gobierno y ya. ¿Para qué vamos a estar tratando de enfrentarnos o de plano de pedirle caridad al gobierno? Que nos escuche, que tal y cual. Ahora miren, mañana es la reunión de los gobernadores, ¿no? Ahí nuevamente surge lo que ya platicamos. ¿Qué legitimidad tienen los gobernadores y de qué van a hablar? En primer lugar, lo de Hugo López-Gatell, que querían algunos gobernadores que se fuera, ya lo retiraron de la agenda. Bueno, yo nada más digo eso como, digamos, una situación que Olga Sáenz Cordero logró que se retirara de la agenda. Ahora, los gobernadores van a tratar 3 o 4 cosas, el asunto de salud, el que no tienen suficientes recursos ellos, la cuestión económica y quizá algo más. O sea, son los gobernadores los que establecen la agenda, de acuerdo obviamente con la secretaria de Gobernación, ¿verdad? No van a llevar a Andrés Manuel a lo que llamamos una encerrona, ¿no? Además está todo el gabinete ahí, ¿no? Para defender cualquier cosa, ¿no? Al propio Andrés Manuel. En sus políticas será el secretario de Hacienda, en fin, todas las secretarías, ¿no? De seguridad y todo lo demás. Entonces, ¿por qué ellos van a fijar una agenda, ¿sí? Aparentemente nacional, ¿sí? ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué privilegio gozan? Entonces yo creo que nuestra propuesta abarca a toda la sociedad. Son gente que pues afortunadamente no tiene poder más que el poder de su entendimiento, de su capacidad, de sus conocimientos, de su experiencia, ¿verdad? Y que quieren hacer uso de sus libertades de expresión en relación a la problemática nacional. Así de fácil. Que al final de cuentas es lo que atiende un gobierno. Pues la problemática nacional está hecha de miles de cosas, ¿no? Entonces yo sugiero que trabajemos en esa dirección, porque pues ya francamente molesta, ¿no? Estar tratando de molestar al gobierno y de decirle lo que tiene que hacer.
cuando sabemos que no va fácilmente a cambiar sus políticas, ¿no? Entonces yo esa es la sugerencia que hago, que ojalá hay gente importante, relevante, obviamente, por sus conocimientos, por su trayectoria personal, pudiera formar este grupo y empezar a dar opiniones, porque pues no podemos ya actuar de otra manera, porque las puertas en general de los gobiernos, y ustedes lo saben muy bien, tanto locales como nacionales, están cerradas. Es muy difícil acceder y mucho menos que vayan a aceptar cualquier propuesta importante para hacer un cambio de política que afecte, pues desde luego, a millones y millones de nuestros queridos, ¿verdad?, conciudadanos. Pues eso es lo que yo les pongo a su consideración. Ya Luigi sacó adelante este asunto del Parlamento, que me parece bien, es una estructura que se ha luchado, si ya tiene papeles, si ya jurídicamente está constituido, bueno, pues ya es un buen paso, ¿verdad? Pero no necesariamente necesitamos entrar en cuestiones demasiado legales y jurídicas, ¿no? Yo creo que si se reúne este grupo, como se dice, ad hoc, de 20, 30 personas o lo que sea, y emite una opinión, ¿verdad? Desde luego en temas nacionales, porque pues, no podían ser locales, son muchas entidades de la República. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos un criterio y tendríamos un punto de apoyo para decir, nosotros estamos diciendo que no está caminando bien el país por esto y esto y esto. Pues esa es mi propuesta, mis distinguidos amigos. Nada más que tenemos que evitar que después seríamos víctimas de partidos o de religiones. Bueno, la Aquí, represión no creo que Andrés Manuel la utilice, ya ha dicho que no va a perseguir a nadie. Sería desde luego muy, muy lamentable que por no, decir tal me o cual entendiste cosa. mal, me entendiste mal. Cuando se juntan gente para, Uh-huh. por ejemplo, para el Parlamento, al principio también vinieron gente que estaban buscando un beneficio propio para un partido. Ah, Esto bueno, tenemos que evitar, Claro. tenemos que ser no, completamente claro. independientes. Sí, la sociedad civil tiene que ser neutral, ¿verdad? Ahí Así no es. se pueden Totalmente. defender mucho menos colores partidistas, como se dice, ¿no? Y No, bueno, nada, es un totalmente. esfuerzo muy difícil de lograr, pero pues hay que iniciarlo porque es una estrategia, ¿sí? Porque pues los gobiernos no se dejan realmente influir en buen plan, ¿no? Muy difícil. Entonces, pues ellos prefieren que les renuncie un ministro, por decirlo así, un secretario de Estado, a cambiar su política, ¿no? Y bueno, pues ellos tienen formas de acomodos internos, pero la sociedad es la que sufre las consecuencias, ¿no? Al final de cuentas, de una política que no está adecuada. Por ejemplo, yo he dicho, el presupuesto debe de ser de 8 billones. Debemos de tener la reforma fiscal ya. Debemos de contribuir con impuestos progresivos. O sea, los que ganan más, pagan más. Necesita el Estado mexicano más recursos para poderle cumplir bien al pueblo de México. Bueno, pero eso no se está haciendo. Ese no es el enfoque ahorita. Bueno, pero ¿por qué no va a ser el enfoque ahorita? ¿Para qué estamos esperando tiempo? Dice Andrés Manuel que los primeros 3 años no va a tocar nada. Bueno, pero en 3 años la República se puede estar ahora sí que deshaciendo por falta de recursos en ciertas áreas prioritarias. Entonces, para eso es un gobierno, para que entienda precisamente las prioridades y las atienda de manera correcta y suficiente. Porque si vamos a atender todo a medias, pues entonces vamos a tener un gobierno a medias y no nos va a dar resultado en el país y va a ser más atraso. Ya no podemos perder más sexenios. Ya llevamos demasiados rezagos históricos, todo el tema de la pobreza que ni siquiera hemos tocado, todo eso, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que yo decía, vamos a disminuir los pobres a 40 millones. ¿Por qué? Porque sí lo tenemos que hacer, pero no hay un programa de gobierno ahorita que nos diga eso, ni hay un compromiso a nivel nacional, ni hay una forma de lograr esos objetivos. Bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando?
Y ahorita que la pandemia va a arrojar X número de millones de pobres más, ya se habla de 8 millones más en México, pues vaya, todo eso no es peccata minuta, son asuntos muy importantes. Pues ¿quién de ustedes les gustaría vivir en pobreza? Y menos en pobreza extrema. Bueno, pues ¿de qué se trata esto? Bueno, pues entonces tenemos que organizar al gobierno y decirle, bueno, en primer lugar, ¿qué recursos tienes para este tema y cómo los vas a aplicar? ¿Y qué grado de efectividad piensas tener? Sí, sí, porque pues es como lo del hambre. ¿Por fin Rosario Robles quitó el hambre o no lo quitó? ¿En qué terminó todo eso? Una Entonces, pregunta, señores, Ricardo. ¿Qué es pobreza? Yo creo aquí necesitamos una definición que es pobreza. Yo te voy a hombre, dar un ejemplo. Aquí la gente que vive en el campo se llaman pobres. No son sí, pobres. Tienen no, su ya lo propia sé, casa. Espérame, tienen su propia casa, tienen su propio terreno y tienen su propia parcela para trabajar, pero no lo hacen. Entonces aquí correcto. viene el problema. La gente Bueno, en la ciudad son más pobres que aquí en el campo. correcto. Sí, tienes razón, Luigi. Hay que saber medir la pobreza. Tenemos expertos. Yo conozco a Julio Volvini, que se dedica a eso. Es un economista que incluso es poblano, ¿verdad? Y que yo lo invité a dar una conferencia. Y saca una página en la jornada, cada 15 o 20 días, de lo que él llama la economía moral. Y él hace mediciones de pobreza de arriba a abajo, ¿verdad? Si puedes comprar la canasta básica, si tienes acceso a los servicios de salud o de educación, todo eso forma parte de la pobreza. La falta de oportunidades es pobreza. Un salario mínimo, pues podemos decir que ya realmente estás dentro de la pobreza, porque ¿quién puede vivir con un salario mínimo de 80 pesos diarios, 2,400 pesos al mes, ¿verdad? Entonces, varios miembros de la familia tienen que salir a trabajar. Bueno, entonces, si salen a trabajar, pues ya no estudian, ya no hacen otras cosas que les pudiera dar ventaja desde el punto de vista personal, porque tienen que ganarse la vida. Entonces, indirectamente, los estás empujando hacia la pobreza. Y claro, la pobreza urbana, los cinturones de miseria en las ciudades son canijos. Por supuesto, tú no puedes cultivar en el asfalto. Cuando mi papá le hizo la casa a los trabajadores, les llamamos los granjeros, porque mi papá les dijo, tienen que cultivar, eran 250 metros, y ahí muchos pusieron gallineros y pusieron muchas cosas, y a mí me han contado que les ayudó mucho en la ciudad a su economía familiar, evidentemente, además de los salarios que recibían en la fábrica, porque eran familias numerosas, ya saben, de 6, 8 y hasta 10 hijos. Entonces, efectivamente, hay que saber ir más o menos entendiéndose, ¿no? Con la pobreza para ir sacando a nuestra gente, tanto en las ciudades como en el campo, de la pobreza. Ahora, si en el campo hay posibilidades de un superávit, pues ¿en qué lo invierten los campesinos? O nada más vamos a recaer en la agricultura de subsistencia. Ustedes han oído mucho. Yo ya comí y ya, se acabó todo. Bueno, ¿y por qué no generas más para que te compres un coche? Pues no. ¿Y por qué no generas más para que pongas un pequeño taller? Pues tampoco. Bueno, todo eso, por eso yo he hablado tanto de los proyectos productivos en todos los municipios, miles de proyectos productivos pequeños, ¿verdad? De acuerdo con las capacidades de los municipios, ¿verdad? La parte de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, todo eso. Necesitamos que la gente, pues hay piscinas en que se crean peces. Yo estuve en Cholula con una persona que conocemos, ¿verdad? Que se llama Braulio, y él tiene, digamos, grandes albercas infladas de plástico, y ahí crea o cría una serie de peces que se pueden comer perfectamente. Entonces, todo eso, pues parece, pues es lo que dice Luis, ¿no? Que tenemos que actuar sobre nuestro territorio, sobre nuestra circunstancia y tratar de crear lo que tanto dicen los economistas, ¿no? Valor agregado. O sea, cualquier cosa, si sembramos, estamos creando valor agregado, ¿sí? Si hacemos esto de las actividades piscícolas, que creo que así se llaman, estamos creando valor agregado.
si tenemos una res, ¿verdad? Que Andrés Manuel ha distribuido no sé cuántos miles de cabezas de ganado. ¿Para qué? Pues para que se reproduzcan, el ganado se va engordando, van comiendo, van caminando y todo eso ya es riqueza, ¿verdad? Estamos propiciando una ganadería, que no es cualquier cosa, porque al final de cuentas estamos importando muchísima carne. Ustedes no lo saben, pero de pollo importamos de Estados Unidos una salvajada. Y de Guatemala y todo Centroamérica nos mandan también muchísimo ganado. Bueno, ahora también nosotros exportamos ganado, pero en realidad el balance, tengo la impresión que en cuestión de ganaderías estamos deficitarios, como en muchas otras cosas, ¿no? Entonces necesitamos crear mayor valor agregado. Ahora, Luigi, hablas de los aserraderos, imagínate la silvicultura, los montes, todo eso, los rapamontes. No queremos eso, queremos una explotación racional, así se dice, de los bosques, ¿no? Si tiras 5 árboles, pues plantas 20. Bueno, pues sabemos que no funciona en México. ¿Cuántos aserraderos clandestinos hay en Michoacán y en todas esas partes? Bueno, ¿y el gobierno qué? ¿No pone orden? Además les digo que hay muchos asesinatos, a los que cuidan los bosques, a los que llaman luchadores sociales, ¿sí? Por el medio ambiente. Hemos matado, asesinado a muchos en México. Por lo menos 50 o 60 de todos aquellos que han querido defender la tierra, defender todos los recursos que produce la tierra. Y eso ha salido publicado, ¿sí? No estoy inventando absolutamente nada. Y eso es muy lamentable. Imagínense, yo estoy protegiendo el bosque y tal y cual, pues claro, no le convengo a nadie, vienen y me matan, tal cual, y se acabó el cuento. Y a ver quién agarra a los que me mataron. No, pues esto es una cosa increíble. Sí, pero ya ven, cada quien defiende sus intereses, o más bien sus actos de corrupción. Pues claro, a mí ¿qué me va a convenir que me estén vigilando en ese aspecto, no? Bueno, señores, pues, en fin, qué bueno que hemos derivado estos temas porque la verdad, pues ya saben, lo de siempre, andamos muy mal y no tenemos correctivos y eso no se vale. Mucha gente ha dado su vida, así, literalmente, por nuestros recursos naturales y por el cuidado de ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver si ustedes son capaces de dar su vida así nada más. Claro que se las van a quitar a la fuerza y los van a agarrar cuando estén descuidados y me canso que los van a matar. Entonces, pues qué lamentable, ¿verdad? Esto espero que no se dé en otros países porque ya es el colmo de los colmos. Y tanto que hablamos de la sustentabilidad y de esto y de aquello y de que nuestros recursos naturales no se dilapiden, no se contaminen y demás. ¿Y qué hubo? ¿Por qué están pasando estas cosas? Y muchos indígenas que se han dedicado al monte y a todo eso, los han tronado. Y eso me parece muy desagradable. Cuando yo leo esas noticias, realmente, pues francamente me duele mucho. Pues hasta ahí llego de momento. Ustedes hagan los comentarios que crean convenientes. Bueno, mira, Ricardo, yo soy uno de estos que amenazaban muchas veces porque yo defendí el bosque. Con pistola en mano me querían quitar el bosque, pero yo no tengo miedo y también tengo una boca muy grande y aparte de mucha suerte. Pero sí, así es de esta manera que están atacando a la gente que están en contra. Aquí en los ejidos que tenemos aquí, tenemos mucho problema porque siempre hay dos grupos, unos son los buenos y otros son los malos. Y normalmente los malos tienen el poder. Aquí apenas abrimos en la mera carretera un aserradero, nadie sabe de quién es, no tienen estudio de impacto ambiental, no tienen permiso de cambio de uso de suelo, etcétera, etcétera, y el presidente municipal no hace nada. Como siempre. Ahí está. Yeah. Bueno, pues por eso. Es un país muy mal gobernado.